Yo antes de recibir a Marcelo Pereira y a Cecilia Álvarez, la directora de La Diaria, y conocer por anticipado contenidos de La Diaria de fin de semana, quiero mencionar dos mensajes que llegaron durante la entrevista con Gabriel Tenenbaum, que cerramos en el bloque anterior, que tuvimos en el bloque anterior. Tenenbaum es un crack, nos dice una de las personas que escribe. Tendría que estar a menudo, es profundo, sabe y mejor aún sabe explicar. Claramente por la entidad del tema del que hablamos y por cómo el tema desbordó el espacio que teníamos, es un abordaje que tendremos nuevamente más adelante, porque aparte el tema lamentablemente va a seguir vigente. Y lo hemos tenido aparte con otras personas entrevistadas que han llegado al programa. Por ejemplo, Juan Pablo Luna, que estuvo hace un par de semanas. Otro mensaje durante esa entrevista que llegó dice que además de destacar el recorrido de las principales noticias del día, quería hablar justamente de la entrevista con Tenenbaum, que fue en muchos sentidos, dice esta persona que nos escribe, Jorge del Cordón, demoledora en cuanto a los conceptos e ideas que manejó. Así que ahí dejamos otro reconocimiento para ese aporte de Gabriel y nos metemos en el anticipo de contenidos de La Diaria de fin de semana, que va a ser foco en todo este despliegue de acciones del gobierno orientadas a proteger a la población más vulnerable de las bajas temperaturas, pero que también va a pasar por otros asuntos que mencionaremos rápidamente al comienzo. Marcelo Pereira, periodista de La Diaria, bienvenido. Buen día. Cecilia, directora, bienvenida también. Buen día a todos. Vamos de menos a más en el comienzo de este espacio, que ya es un clásico de los viernes. Antes de meternos en la alerta roja social vinculada a las bajas temperaturas, ¿qué otro asunto va a destacar La Diaria? Bueno, no puede no estar en la previa a la convención del Partido Nacional, que se reúne mañana y que está todavía hasta estas horas, digamos, bastante incierta. Si bien hay algunas mayorías ya delineadas, pero hay muchos ánimos encontrados, hubo mucho ruido y lo que vaya a pasar mañana, en definitiva, tanto por... no sé, comenzando por la cantidad de convencionales que vayan a participar efectivamente en la reunión, sigue todavía estando un poco incierto, así que bueno, vamos a hacer una previa con cómo se están posicionando cada uno de los sectores del Partido Nacional. Bien, yo voy a romper nuestro contrato y voy a abrir un espacio para un pequeño paréntesis, porque me parece que Marcelo quiere decir alguna cosa con respecto a la significación política de lo que pone en juego el Partido Nacional. Van a contracorriente, pues ellos tienen una alerta por altas temperaturas. En realidad la situación del Partido Nacional en teoría está muy tranquila porque hay un jefe un poco ausente, pero jefe, que es Lacalle Pou, y eso por ahora nadie lo discute. Sin embargo, quién es el subjefe pasa a ser un tema muy importante. Además, eso tiene trancada la negociación de la oposición con el oficialismo. Hasta que no se sepa con quién hay que hablar, hay cosas que no tiene sentido empezar a conversarlas. Esta semana pasó algo muy concreto que es en relación al proyecto de ley de salvataje de la Caja de Profesionales, ¿no? Que uno de los argumentos por los que pedir la prórroga de la discusión de ese tema fue justamente la convención del Partido Nacional. Y va a incidir también en cómo se relaciona el principal partido de la oposición, por lejos, con el gobierno. Porque en realidad, más allá de que son en cierta medida matices dentro de aquel gran tronco herrerista original, bueno, son matices que la gente los ve, ¿no? O sea, la tesitura en que está Javier García desde hace unos años, y especialmente desde que asumió este gobierno, pero ya antes, es mucho más belicosa, digamos, que la de Delgado, que tiene como un estilo distinto. Entonces, bueno, no da lo mismo para nada. Y además los blancos tienen eso que han contenido durante un buen tiempo, pero que les surge naturalmente, que es una manera de relacionarse entre ellos que no es la que tiene tradicionalmente el Partido Colorado o la izquierda, ¿no? Es un poquito más tormentosa. Dejamos por acá el paréntesis asociado a la previa de la convención del Partido Nacional, con las cartas ya a la vista. La semana que viene quizás haya espacio para decir algo más en función del resultado que arroje la convención. Volvemos a las bajas temperaturas, pero antes de meternos en el gran tema de La Diaria de fin de semana, por el lado de las vacaciones de invierno, que van a estar presentes en La Diaria también. Sí, van a estar presentes. Rosana Peveroni está trabajando, nuestra periodista especializada siempre en toda la cobertura de los temas infantiles. Y el arte, espectáculos, música, teatro,
está preparando una serie de recomendaciones para las distintas edades de cosas para hacer, actividades para hacer esta semana que viene. Pasando al tema central de la edición de fin de semana, tanto en papel como en la web, con Rosalía hablábamos más temprano de la decisión comunicada ayer por las autoridades del Sistema Nacional de Emergencias y también de la Policía Nacional, que están más cerca de este asunto, con respecto a extender hasta por lo menos el martes a mediodía esta alerta roja social, no es una alerta roja climática o meteorológica, es otro tipo en todo caso de categoría, que entre otras cosas habilita la evacuación obligatoria de personas o animales que estén en riesgo o en vulnerabilidad. Y entonces, cuando queramos acordar, el martes que viene, ahí se evaluará cómo seguirá la cuestión para adelante. Ya habrá pasado más de una semana, ¿no? Una semana y pico, bajo estas condiciones que fueron, digamos, toda una decisión en términos políticos, con la plana mayor del gobierno, buena parte del gobierno, Poder Ejecutivo, distintas reparticiones, comunicando las acciones a desarrollarse, luego de la que para el gobierno fue la quinta muerte de una persona en situación de calle que se dio el fin de semana pasado. En realidad ya se venía procesando esto desde antes de ese último caso que se dio en 33, y cuando hay aparte otras dos muertes que el gobierno no contabiliza, pero que son también de personas en situación de vulnerabilidad, por más que fueran en algún caso usuarias del sistema del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué primera consideración política hacen de todo esto, tomando como punto de partida lo que estará en las páginas de la diaria mañana? Bueno, primero advertir esta reacción de que todo el Poder Ejecutivo de alguna manera, o distintos organismos de distintos ministerios, ya quizá como con una mirada transversal, toman el tema, toman la emergencia después de las 7 muertes y con 3 muertes entre domingo y lunes. De alguna manera, un tema que está tradicionalmente en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, todo el Poder Ejecutivo o muchos de los ministerios comienzan a articular en base a al SINAE, a partir del SINAE, para dar respuesta al drama, que está implicando, por lo menos más allá de las 1.300 personas que van a los refugios del Ministerio de Desarrollo Social, hay alrededor de 500 personas diariamente evacuadas en los centros, cerca de 300 y 250 más 300 en Montevideo, 250 más en el interior del país. Un número que está de mucha gente que estaba por fuera por completo de los planes de asistencia del Ministerio de Desarrollo Social. Tanto así que se están implementando los planes para darles la cédula nuevamente. Ya hay 30 personas de estas que acuden a los centros de evacuación, que se les dio la cédula, están recibiendo asistencia de salud, vacunas, gente que estaba muy por fuera, digamos, de lo que es la asistencia estatal, que de alguna manera ahora están apareciendo. Y una de las primeras preguntas que nos hacemos es que esto pasa por la situación climática, por el frío que se vivieron en estas semanas. Después, reitero, de estas 3 muertes que hubo entre el domingo y el lunes. Pero ¿qué va a pasar cuando el frío baje, ¿no? Porque sigue siendo gente que vive en la calle, que más allá de que pueda acceder a los refugios, su perspectiva está en la calle. Entonces ahí siguen faltando las miradas, digamos, los planes de autonomía, de salida, para generar, digamos, soluciones no de emergencia, ¿no? Sí, 3 cositas. Una es que, esta gente, por supuesto, hay que ver qué se hace con esta población que ya está instalada en la calle, y en algunos casos con dificultades importantes para encarar la salida de la calle. Pero esto, vamos a hacer algunas comparaciones. Si vos tenés un problema con el agua que sale de la canilla, podés poner un filtro para que el agua que sale la puedas tomar. Pero el tema es ver de dónde viene ese problema del agua, por qué el agua te llega así. Si te hago una comparación un poco brutal, discúlpame. A ver. La gente quiere que los residuos salgan de la vía pública, pero el problema es que se generan residuos en exceso.
Entonces, por más que pongamos a la Intendencia con 4 turnos diarios para estar sacando continuamente los residuos de la calle, si se siguen generando de forma demencial residuos y no intervienen otros organismos que son los que tienen que regular, ¿no?, las cosas no desechables, no retornables, no reciclables que se producen, los hábitos de la gente, bueno, acá, llevándolo a la diferencia nada menor que son seres humanos y no cosas que están tiradas en la calle, aunque a veces se traten como cosas, el tema no es solamente sacarlas de la calle, el problema es de dónde vienen. Hoy hablábamos, bueno, el sistema carcelario produce gente en situación de calle cuando salen de la reclusión las personas. Acá el ministro Gonzalo Sibila dijo hace 3 semanas antes de todo esto que es el propio Estado el principal proveedor. Claro. Los problemas de salud mental, los problemas de consumo problemático. Hay una cantidad de situaciones, la desigualdad social. Todo eso genera gente en situación de calle. Entonces, por supuesto que hay que trabajar en la emergencia. Ahora se echó mano a una ley que en realidad está pensada para una inundación. Hay que sacar a la gente, quiera o no, del lugar en que si se queda le va a tapar el agua. De ahí lo de evacuación. Claro. Está pensada para ese tipo de catástrofes. Si hiciera erupción un volcán, cosa que no pasa en Uruguay. Es la ley que creó el SINAE. Claro. Que además le agregaron la roja. Creo en la ley no dice nada que las alertas tengan colores. Entonces le agregaron roja porque quedaba un poco más impactante. Pero es interesante ver la comparación entre esto que se hizo y todos los pruritos que había cuando se hablaba de internación compulsiva. Pero ese es otro capítulo. Esto había que hacerlo ahora, bueno, se hizo. Los pruritos que había desde el propio Frente Amplio. Claro, sí. Y desde las organizaciones que también tratan de abogar por la gente que está en la calle, ¿no? Más sociales. Bueno, hay que ver qué se hace con esto, pero sobre todo yo creo hay que trabajar la generación de personas en situación de calle, que en Uruguay es intensa, es potente. ¿Y qué dice todo esto del gobierno? Es decir, acá lo que se está viendo es un gobierno que despliega un plan organizado con todas sus fuerzas, que se planta, que pone a sus jerarcas a dar la cara, que desarrolla una, digamos, apuesta política osada, usando todos los mecanismos que tiene a su alcance, o hay que ver a un gobierno que llega tarde a un problema que le costó en el mes previo al inicio del invierno la vida por lo menos a 5 personas, según la cuenta oficial, y a 7 si queremos ampliar la cuenta. Elige tu propia narrativa, como dicen. No sé, Pero hay una disputa en ese sentido, claro, ¿no? Eso es también un poco parte de las respuestas que Natalia igual está preparando esta nota para la edición de mañana de fin de semana. Ha hablado con la oposición, ha hablado con jerarcas del Poder Ejecutivo, también con los trabajadores de los refugios, que hasta ahora ha sido una voz que no ha sido del todo consultada, que ellos hacen su propia evaluación sobre cómo, a su entender, empeoró la situación en el periodo pasado en cuanto al funcionamiento de los refugios, en cuanto a cómo en este periodo, este año en concreto, la planificación de alguna manera falla, porque el plan invierno se anunció el 15 de mayo, estamos ya terminando junio, digamos, con esta situación. Pero también advierten sobre lo que pasa con la forma en la que el Estado elige atender esta situación, en la que todos los refugios están organizados por contratos tercerizados de organizaciones sociales, ¿no? Que no es en el única área del Estado en donde se gestiona así servicios que son muy importantes y que son claves, no sé. En el INAU, por ejemplo, también es otro servicio. Pero son personas que cómo se gestiona cada refugio depende de la organización que está trabajando, de los antecedentes. Entonces, también es difícil así poder plantearse una política social a mediano o largo plazo en la que uno no tiene comprometidos sus propios recursos, digamos, más allá de grandes lineamientos. Esa también es otra de las dificultades. Y después, también lo que va a estar mañana es la palabra de la gente que está en situación de calle, a través un poco de algunos integrantes del colectivo Ni Todo Está Perdido, que representan, que estuvieron también acá en la Diaria Radio, sí, y que representan a personas en situación de calle,
Bueno, un poco para conocer también cómo son las experiencias en situaciones como las de ahora, con frío, y también cómo vienen siendo las situaciones que viven estando en la calle, ¿no? Bueno, Marcelo, Cecilia, les agradezco por la visita de hoy. Este será el tema central, pero como ya se dijo, no el único. Así que a prestarle atención a lo que la diaria tendrá mañana, día sábado, tanto en papel como en la web, y les esperamos por acá el viernes de la semana que viene. Bien. Muchas gracias. Esperamos sus mensajes a través del 099-891-888, porque seguramente este intercambio con Marcelo y con Cecilia amerite algún planteo de la audiencia. Y les adelanto que en breve tendremos otra entrevista por acá, que será a tres voces, porque estará en esta mesa Leo Lagos, que normalmente viene una vez por semana, editor de ciencia, pero llegará con Mauricio Lima, un profesional uruguayo formado en buena medida en Chile, donde ha desarrollado su carrera académica, ecólogo, que va a hablar, entre otras cosas, de los contenidos de su libro Austeridad o Barbarie. Hablamos hace poquito, ¿no? Con Marcelo, lo mencionó, haciendo una comparación de qué pasa en este tiempo de un consumo elevado, ¿no? Como eso, acá agrego, tensa las capacidades, los recursos naturales, impacta sobre el ambiente, qué nos plantea en términos de las propias limitaciones del modelo en el que vivimos. Bueno, de todo eso estaremos hablando con Leo y con Mauricio Lima, el invitado, en un ratito, así que a quedarse en la mañana de la diaria.